you want commitment, we take a look into these eyes, they burn with the fire. Empieza Carolina, ¿no? Sí. Mira, cuando yo te diga. Buenos días, somos Carla y Carolina, alumnas de quinto y cuarto de primaria respectivamente. Hoy está con nosotros Ricardo Elías, filólogo y profesor de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas y, por tanto, gran experto en temas lingüísticos. Ricardo, licenciado en Filología Inglesa y diplomado en Magisterio de Lengua Extranjera, habla inglés, francés y se defiende con el alemán. Ha trabajado como auxiliar de conversación de español en Inglaterra y como profesor de secundaria de francés en varias comunidades autónomas. Desde 2007 es profesor de la Escuela Oficial de Idiomas de Montoro y miembro del equipo directivo. Hola, Ricardo. ¿Quién mejor que un filólogo para hablarnos de idiomas, del lenguaje, de su evolución y de la maravillosa particularidad que es la forma de expresarnos que tenemos en Andalucía? ¿Qué importancia le da al aprendizaje de otro idioma y cómo crees que este hecho afecta al desarrollo personal de nuestros jóvenes? Bueno, primero de todo, chicas, muchas gracias por la presentación, ¿vale? Y estoy encantado de estar aquí con vosotras. Deciros que ha sido un placer, ¿vale? Cuando me invitó vuestro profe a participar en esta entrevista y acepté muy contento, ¿vale? De poder hacerla. Pues el aprendizaje de idiomas es fundamental, ¿vale? Especialmente para los jóvenes, como bien decís, porque por un lado está el desarrollo personal, ¿vale? De la persona que aprende el idioma. Cuando aprendemos un idioma, aprendemos más sobre otros pueblos, sobre otras culturas, ¿vale? Sabemos cómo realmente viven otras personas, cómo ven el mundo a su alrededor. Con lo cual eso nos hace ser un poco también más tolerantes con las personas que viven en otros países, con las personas que viven fuera o con los inmigrantes que vienen aquí a España. Por otro lado también, pues es muy importante porque el aprender idiomas nos da oportunidades para conseguir un buen trabajo el día de mañana y para también poder tener un buen sueldo, o sea, nos da unas perspectivas económicas mejores también. Y además nos ayuda también a crear riqueza donde vivimos, porque si aprendemos idiomas, pues a lo mejor podemos embarcarnos en proyectos con otros países, donde participen también personas de otras regiones, de otros sitios. Y la verdad que es muy interesante tanto personalmente como socialmente, ¿vale? Para toda la comunidad. Así que el aprendizaje de idiomas es fundamental, ¿vale? Para el desarrollo tanto personal como económico y social, ¿vale? ¿Tenemos los andaluces algún tipo de desventaja por nuestro acento con respecto a gente de otras comunidades a la hora de estudiar idiomas? Que va, de ninguna de las maneras. No. Los andaluces podemos aprender idiomas igual que lo puede aprender otra persona en otra comunidad autónoma de España, en otra región. O sea, eso del estereotipo de que el andaluz no es capaz de hablar bien inglés o francés, es eso, es un estereotipo, ¿vale? Realmente eso no tiene ningún fundamento científico. ¿Qué pasa? Que, voy a contar varias anécdotas. Por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba trabajando en el norte de España, estaba trabajando en La Rioja, he dicho el nombre de la comunidad, pero da igual que sea La Rioja que sea otra. Y una compañera de trabajo me preguntó que cómo hablaba yo francés. Entonces, claro, me quedé un poco sorprendido, como diciendo, pues puedo hablar francés pues igual que hable un riojano, un madrileño o un catalán. Realmente mi procedencia no tiene que decir realmente si mi nivel de idioma extranjero es bueno o es malo. Puedo hablarlo igual que otra persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente nuestros órganos fonadores y articulatorios son los mismos, que es lo que yo le digo al profe y a otros alumnos míos en clase. Si no tenemos ningún problema para articular esos sonidos, podemos pronunciar otro idioma, los sonidos de otro idioma perfectamente. No hay ningún problema, ¿vale? Y si no tenemos problema, pues nada, podemos conseguir el mismo nivel que otra persona, ¿vale?
Así que eso de que los andaluces tenemos acento andaluz cuando hablamos inglés o francés, eso no tiene sentido, ¿vale? Quizás podamos tener acento español, porque todos los españoles tienen un acento parecido, a lo mejor si no tienen un nivel alto del idioma, cuando hablan inglés o francés. Pero eso de que exista un acento andaluz o que tengamos un acento diferente del resto de los españoles hablando otro idioma, eso no tiene sentido, ¿vale? Comentaros también, ¿vale? Para que lo sepáis, otra anécdota, así un poco, bueno, que también me pasó, que es real. Estaba yo haciendo un curso de inglés en Inglaterra, era la primera vez que yo me iba a Inglaterra, un verano, y pues bueno, durante el curso y tal, pues muchos compañeros eran españoles también, de otras regiones. Y claro, los compañeros a veces se asombraban, o bueno, de que a lo mejor mi nivel de inglés era mayor o más alto que el suyo, siendo ellos a lo mejor de otras comunidades autónomas, vamos a decir, un poco más ricas que Andalucía, ¿no? Como puede ser Cataluña, Madrid. Entonces realmente da igual, ¿vale?, de dónde procedas. Si tú quieres aprender un idioma y tienes realmente aptitudes para aprender ese idioma, ¿vale?, y cualidades, lo vas a aprender sin ningún problema, ¿vale? Son algunos andaluces, a veces, su peor enemigo por el hecho de considerar que su forma de hablar los limita y hacerlo de forma incorrecta. ¿Hasta qué punto crees que ese prejuicio ha calado en la población? Pues yo creo que ha calado mucho en la población y en la sociedad andaluza, por desgracia, porque hay un pequeño problema. Normalmente cuando los andaluces viajamos fuera de Andalucía, cuando nos vamos a otras regiones de España, especialmente al centro de la península, pero también a otras regiones, normalmente lo que solemos hacer es intentar ocultar nuestro acento andaluz. ¿Qué hacemos? Pues intentamos no cesear, intentamos pronunciar las S del plural. ¿Para qué? Para, bueno, de una forma decir que, bueno, que soy andaluz, pero no tengo un acento andaluz tan marcado. ¿Por qué? Porque yo creo que eso lo hacemos un poco de forma inconsciente. Porque claro, lo que tenemos miedo un poco es a que nos identifiquen no como andaluces, sino que digan, bueno, esta persona como es andaluza, pues a lo mejor no es capaz de hacer el trabajo igual que una persona que no sea de Andalucía. O a lo mejor esta persona que es andaluza no es capaz de, no sé, de hablar, por ejemplo, el idioma igual de bien que una persona que, ¿vale?, que no sea de Andalucía. Con lo cual eso también es un problemilla, ¿vale? Creo que se hace de forma inconsciente, como he dicho, es un mecanismo un poco de autodefensa, ¿vale? Y debo confesar que yo también lo he hecho cuando era más joven. Ahora no, ahora me da igual. Porque tenemos que estar, la verdad, que orgullosos de eso, de nuestro acento y nuestra procedencia. Lo que pasa que es verdad que también muchas veces hay una serie de estereotipos ligados a nuestro acento andaluz, ¿vale? Entonces ese es otro problema, ¿vale?, a nuestra procedencia. Otra anécdota, yo tengo un familiar, ¿vale?, que trabaja en Madrid, y este familiar pues es una persona muy cualificada, ¿vale? Tiene una titulación académica muy buena, tiene mucha experiencia, pero cuando fue a trabajar en una gran empresa en Madrid, pues se plantearon si contratarla o no, un poco. Bueno, no se plantearon ni contratarla, pero sí que un poco pusieron en cuestión o dijeron realmente, bueno, otro andaluz más. Y claro, no sé qué significa muy bien ese comentario, si de otro andaluz más o es andaluz. Dijeron, el perfil es muy bueno de esta persona, pero es andaluz. Como diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que ser andaluz es un hándicap? ¿Ser andaluz es, no sé, algo negativo? Entonces, claro, esto es también un pequeño problema, ¿vale? Los estereotipos ligados a los andaluces. Eso siempre nos pasa a los andaluces, ¿vale? Tenemos ese miedo y aparte intentamos ocultar nuestro acento. Sin embargo, yo no he visto a ningún catalán, a ningún madrileño, a ningún vasco viajar a otra región o venir a Andalucía y no utilizar su acento, ¿vale? Pero sin embargo nosotros sí que lo solemos hacer con bastante frecuencia. Entonces tenemos que pensar un poco por qué lo hacemos, ¿vale? E intentar no hacerlo, claro, ¿vale? Decir que la forma de hablar andaluza es el castellano mal hablado sería lo mismo que decir que el castellano es el latín mal hablado. Pues no considero yo que el andaluz o la habla andaluza sea un castellano mal hablado, ¿vale? Sino que el andaluz realmente es otra variedad más del español, ¿vale?
tenemos que pensar que el castellano es una variedad del español, pero el español no solamente se habla en España, sino que también se habla en otros países, ¿vale? De hecho, vamos, sí que ahí lo comentamos ahora, pero realmente la cantidad de población que habla español en España con respecto al resto del mundo es muy pequeñita, o sea, realmente es el 10% del total del mundo. Así que, pues bueno, en la variedad andaluza no se tiene que considerar una variedad de castellano mal hablado, sino que es una variedad nuestra, propia, ¿vale? Y cada variedad pues es diferente, ¿de acuerdo? No pasa nada. El latín, ¿qué pasó con el latín? Lo mismo, ¿vale? Había un latín clásico y también había un latín que se llamaba vulgar porque lo hablaba la gente del pueblo, era un latín informal. Entonces, pues ese latín informal fue derivando en las lenguas romances, fue derivando en el portugués, en el francés, en el español, ¿vale? En el italiano, pero realmente, bueno, el castellano no es, o el español no es un latín mal hablado, sino que, bueno, es una variedad más del latín vulgar que fue evolucionando y al final, pues fue una lengua. Pero realmente no podemos decir que el andaluz es un castellano mal hablado, sino es una variedad diferente del español. Quien cataloga el habla andaluza como una forma errónea de hablar castellano, ¿crees que se merece el adjetivo de ignorante para calificarlo? Pues a mí no me gusta descalificar a la gente ni decir que alguien es ignorante, porque realmente a lo mejor esa persona desconoce muy bien lo que está diciendo, ¿no? Hombre, en cierto modo es ignorante, pero creo que la descalificación no es el camino, ¿vale? Tenemos que decirle a las personas que nos digan que el andaluz, por ejemplo, es una forma incorrecta de castellano, pues tenemos que decirle que a lo mejor nosotros no hablamos un castellano, nosotros hablamos andaluz, ¿vale? Que es otra variedad diferente del español. Sí. Entonces, nuestra pronunciación pues puede ser diferente, ¿vale? A la del castellano y no pasa nada. Es interesante también que sepamos que en andaluz, por ejemplo, nosotros gramaticalmente no cometemos errores que, por ejemplo, los hablantes de castellano, ¿vale?, sí cometen, o los hablantes de la variedad de español castellana sí cometen más. Por ejemplo, nosotros no tenemos problemas con el leísmo y el laísmo, nosotros no tenemos problemas, por ejemplo, con los condicionales y los subjuntivos, mientras que en algunas zonas de la meseta o del norte de España sí tienen ese tipo de problemas, ¿vale? Entonces, claro, nosotros gramaticalmente respetamos la norma, sin embargo, otros hablantes de español que hablan castellano no. Entonces, realmente, cuando nos digan que se habla de forma incorrecta, tengo mis serias dudas. Otra cosa es que tengamos una variedad, ¿vale?, oral diferente y otro acento y otra pronunciación diferente. Pero, vamos, para nada es incorrecta o errónea, para nada. ¿Cuándo y por qué muere o desaparece un idioma? Pues las lenguas, los idiomas, la verdad que desaparecen más rápido de lo que pensamos, ¿vale? Cada año desaparecen o mueren en torno a unos 30 idiomas en todo el mundo, ¿vale? O sea que hay muchísimo. Ahora mismo en el mundo se hablan alrededor de unas 6.000 lenguas, ¿vale? Aproximadamente, pero los lingüistas piensan que de aquí a final del siglo XXI solamente se hablarán 1.000 lenguas en todo el planeta, o sea que las lenguas mueren y algo que se produce normalmente, por desgracia también, porque claro, cada vez que muere una lengua, pues muere también una forma de ver el mundo diferente, muere también un patrimonio cultural, ¿vale? Una forma de transmitir eso, la cultura de un pueblo, con lo cual es un poco, bueno, da pena que se muera la lengua, pero es un proceso natural. ¿Por qué también? ¿Por qué está pasando eso? Por la globalización, porque cada vez, claro, hay gente que viaja más por todo el mundo, los medios de comunicación, está internet también. ¿Y qué pasa? Pues que claro, pues que si hay una persona, por ejemplo, de una comunidad pequeñita, donde se habla una lengua, y hay gente joven en esa comunidad, pues a lo mejor ellos piensan que hablar la lengua esa en concreto, pues no merece la pena.
porque a lo mejor no le va a aportar nada para su trabajo o piensan que es algo inútil, que no sirve para nada. Entonces prefieren no hablar esa lengua, la lengua que a lo mejor hablan sus abuelos o sus padres, y prefieren hablar una lengua que tenga más importancia en el mundo. Entonces, claro, pues eso puede ocasionar, puede producir que las lenguas pues mueran, desaparezcan, ¿vale? Pero bueno, es lo que está pasando. Por eso también es importante que los gobiernos protejan las lenguas minoritarias, las lenguas que la hablan poquitas personas, poquita gente en todo el mundo, pues deberían protegerse para que ese patrimonio cultural no se perdiera, ¿vale? Porque es importante conservarlo. ¿Qué quiere decir que un idioma está vivo? Pues es una pregunta, la verdad, muy interesante, porque un idioma está vivo, creo yo, cuando hay gente que lo habla de forma natural, ¿vale? En un contexto de forma natural. ¿Qué pasa? A lo largo, por ejemplo, de la historia, ha habido experimentos de lingüistas también, y bueno, que han intentado crear lenguas nuevas para que, bueno, para que esa lengua se pudiera usar en todo el mundo, ¿vale? Como una lengua franca que se llama. Pero esos experimentos no han tenido su fruto, al final no han servido para nada, se ha quedado un poco todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque finalmente la gente, si ve que es una lengua artificial, normalmente no se utiliza. La gente quiere utilizar una lengua para hablarlo, para comunicarse, y si no es una lengua natural, bueno, pues probablemente eso no tenga mucho éxito, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que el principal propósito de las lenguas es la comunicación, y normalmente la comunicación oral. Y si no hay esa comunicación oral, pues probablemente el idioma se morirá, ¿vale? ¿Qué factores hacen que un idioma se convierta en otro distinto? Pues la evolución de las lenguas es un proceso largo, ¿vale? Las lenguas no cambian de la noche a la mañana, o los idiomas, por ejemplo, no cambian y ahora se transforman en otro nuevo rápidamente. Tiene que pasar mucho tiempo. Por ejemplo, os cuento así rápidamente. En Estados Unidos, ¿vale? Cada vez hay más población que procede de países de América del Sur, ¿vale? Pues, por ejemplo, países como Puerto Rico, como México. ¿Y qué pasa? Que esa gente esos inmigrantes que llegan a Estados Unidos hablan español. Normalmente se habla español en casa y tal, pero ya los que llevan ya varias décadas viviendo en el país, pues cada vez lo utilizan menos. Entonces lo que están utilizando ahora estas personas que llevan ya bastante tiempo en el país, o sus hijos, es lo que se llama el Spanglish. El Spanglish es una mezcla entre el inglés y el español, pero realmente el Spanglish no es una lengua propia, ¿vale? Sí, ¿por qué? Porque utiliza palabras del inglés, utiliza palabras del español y hace una mezcla ahí un poco rara, ¿vale? Entonces en el Spanglish lo que hacen es cambiar todo el rato del inglés al español, pero realmente no tiene unas normas específicas, sino que coge cosas de las dos lenguas, y esos hablantes de Spanglish utilizan pues el español o el inglés dependiendo de la situación o dependiendo de con quién estén hablando, ¿vale? ¿En qué momento podemos decir que se ha producido esa transformación? Pues claro, una lengua se convierte en un idioma nuevo, de mi punto de vista, cuando ya tiene unas características muy peculiares, muy propias. Por ejemplo, tiene una gramática propia, tiene ya un vocabulario también que se diferencia de otras lenguas, ¿vale? En ese momento ya ahí podríamos decir que el idioma es un idioma nuevo, que la lengua ya no tiene nada que ver con otra lengua anterior, ¿vale? Sí se relaciona, sí tiene características, pero ya tiene un funcionamiento propio. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las características que hacen que una lengua o una forma de hablar la consideremos como arcaica o no avanzada? Pues las lenguas, como he dicho antes, claro, tienen un proceso de evolución propio. Y ese proceso de evolución pues puede durar mucho tiempo, como he dicho, ¿no? La evolución de las lenguas está un poco determinada por el principio de economía del lenguaje. ¿Qué significa eso de la economía del lenguaje? Pues eso es muy interesante porque según ese principio, ¿vale?
una lengua tiene que ser comunicativa, tiene que comunicar mucho y si es posible utilizando el menor número de palabras. Cuantas menos palabras utilicemos para comunicar, mejor, más efectiva va a ser esa lengua. Con lo cual, claro, una lengua que pueda comunicar mucho con pocas palabras, pues una lengua probablemente que evolucionará, una lengua que se usará por mucha gente y se extenderá. Una lengua que no es capaz de asimilar esos cambios, esa evolución, pues probablemente esa lengua se quedará relegada, ¿vale? Se quedará anticuada y probablemente incluso muera, ¿vale? El profe compara a una lengua y la economía del lenguaje, en cierta medida, para que la entendamos, con una goma de borrar. Si no se usa, no cambia, pero si la usamos a menudo, va transformando su forma y se va cortando esas expresiones. ¿Es el habla andaluza ejemplo de esa goma de borrar usada y cada vez con menos aristas? Claro, es lo que hemos hablado antes de la economía del lenguaje, que es muy importante, ¿vale? Ese principio para describir cómo evolucionan las lenguas, los idiomas. El andaluz, pues la verdad que ha evolucionado diferente al castellano. Entonces, es una lengua pues que a nivel oral ha evolucionado muchísimo, ¿vale? Y incluso podemos decir que es bastante innovadora, porque, bueno, realmente su uso a lo mejor prolongado, pues ha evolucionado de una forma que hace que digamos muchas cosas en pocas palabras, ¿no? Yo a mis alumnos de la escuela de idiomas, cuando a lo mejor en inglés vemos las contracciones, que es algo que a lo mejor no le choca mucho, yo le digo que en andaluz incluso contraemos mucho más de lo que se hace en inglés y constantemente. Yo le digo el ejemplo, por ejemplo, de me he comprado, ¿vale? El me he comprado. Sería en andaluz estamos diciendo me he comprado, ¿vale? Pero en vez de utilizar 3 palabras, estamos utilizando 2. Incluso una de ellas más corta todavía. Y suena incluso como una. Pues se ha acabado. Se ha acabado. Que pasamos de 3 a 1. Claro, entonces estamos hablando, se ha acabado. Más todavía, ¿no? Entonces, claro, ese proceso de la lengua hace que podamos decir muchas más cosas, ¿vale? Cuando estamos hablando. Con lo cual, pues claro, la lengua se va aligerando un poco de palabras para que sea más efectiva, ¿vale? Para que tenga esa función. Podemos decir entonces, sin miedo a ruborizarnos, que el habla andaluza es una forma de hablar más avanzada que el castellano o español que se habla en Castilla. Por supuesto. El andaluz y el español de Sudamérica se puede considerar como una variedad del español más innovadora. Y mientras que el castellano es una variedad del español más, vamos a decir, más conservadora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué ha sido así? Quizá el andaluz pues tuvo una evolución propia por la idiosincrasia de la gente, por la mezcla cultural, por nuestra forma de vivir, porque vivimos más a lo mejor en la calle. Entonces, claro, al utilizar más la lengua de forma oral, quizá la lengua evolucionó mucho más rápido de forma diferente. Sin embargo, el castellano no. El castellano a nivel oral pues sigue siendo más conservador en ese aspecto. Así que, bueno, quizás le debemos a nuestra forma de ser el por qué no la lengua ha evolucionado así también. Ricardo, tú ceseas y nosotros también. Existen en el mundo más de 500 millones de hispanohablantes y de estos cesean como nosotros unos 460 millones. O sea, que somos una mayoría aplastante. Los diferentes, por llamarlo de alguna manera, son los que no cesean. Pues yo creo que sí, que los diferentes son los que no cesean. Porque, claro, si tenemos en cuenta los datos que habéis dicho vosotras, realmente estamos hablando de que hay unos 500 millones de hablantes de español aproximadamente, ¿vale? Como lengua materna, o sea que lo hablan en casa, con su familia. Y de ese número, pues solamente un 5%, un 10% aproximadamente son los que no cesean. O sea que más del 90% de los que hablamos español en el mundo ceseamos, ¿de acuerdo? Con lo cual, claro, eso debería ser la norma. Sin embargo, no lo es. La norma es que no se cesee. Eso lo podemos ver en los medios de comunicación nacionales, ¿vale? A nivel nacional. ¿Qué pasa? Que hay muchos andaluces
Todos sabemos, hay un montón de presentadores ya, por suerte, cada vez más. Y esos presentadores pues intentan ocultar un poco su seseo o su ceceo. ¿Por qué? Porque claro, no está bien visto, o a lo mejor las personas que dirigen esos programas pues le dicen a los presentadores que bueno, que claro, si hablan a lo mejor en andaluz no se le va a entender. Entonces esto claro, es un poco también la pescadilla que se muerde la cola. Si no tenemos la oportunidad de que se nos escuche en andaluz, tampoco nos van a entender en andaluz. Es un poco, ¿no?, ese problema. Pero vamos, realmente esto lo determina también el poder político. ¿Eso qué significa? Porque claro, el poder político también es un poco el que dice, tenemos que hablar así, o tenemos que hablar de esta forma o de otra forma, y es el que dice un poco, pues esta forma de hablar está bien, es correcta, y esta forma no es correcta. Realmente en español no hay una norma, ¿vale?, que diga esto es español correcto y esto es español que no es correcto, ¿vale? Sino que tenemos muchas variedades de español. Lo que pasa es que la norma no escrita un poco, pues el español que se habla, claro, en la meseta, en Castilla, y ese es el español que más o menos se ha seguido, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque ahí es donde estaban normalmente los reyes. Los reyes cristianos, ¿vale?, estaban asentados normalmente en Castilla. Y como su castellano era el idioma que ellos hablaban, pues ese es el idioma que se ha ido imponiendo en España a lo largo de los siglos, ¿vale? Pero no significa que si a lo mejor hubiéramos tenido reyes andaluces, pues a lo mejor sería el andaluz la lengua que se hablara o la variedad que se hablara en toda España o la que fuera más extendida. Pero como hemos tenido reyes castellanos, pues ellos han querido imponer su variedad, ¿vale?, al resto del país. Sabemos que ha escuchado la entrevista que hicimos en Radio School Solano, Antonio Manuel, que argumenta con una lógica aplastante el origen de algunos sonidos aún vivos del andaluz en nuestra forma de hablar, casos del ceseo, ceceo, jejeo, checheo, al igual que la H aspirada o la omisión de algunas consonantes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues la verdad que sí, escuché la entrevista a Antonio Manuel y me encantó. La verdad que, vamos, me declaro fan de Antonio Manuel porque además lo explicó de manera muy sencilla también y muy fácil de entender, y además muy lógica, ¿vale? Claro, aquí cuando llegaron los reyes cristianos a conquistar al Andaluz, bueno, la región de Andalucía, ¿no?, porque al Andaluz realmente llegó hasta el norte de España prácticamente, pero cuando ya llegaron a Andalucía, pues claro, aquí la verdad que el árabe sí que estuvo bastante más tiempo que en el resto de España, estuvo muchos más siglos. Entonces, claro, la influencia del árabe en la lengua, pues es una influencia muy grande. Entonces, claro, las lenguas no cambian de la noche a la mañana. Tú ahora no puedes llegar a un sitio nuevo, querer imponer una lengua y que la gente empiece a hablar esa lengua de la noche a la mañana, olvidándola que era suya. ¿Qué pasó? Pues que, claro, los reyes cristianos, cuando llegaron aquí, conquistaron los territorios de aquí de Andalucía, pues impusieron su lengua, pero los habitantes que ya estaban aquí, pues claro, la fueron modificando, fueron adaptándola con la lengua que ellos ya sabían. Entonces, evolucionó de una forma que, claro, que todavía en andaluz, pues conservamos muchas características de sonidos árabes. Y es lógico, ¿de acuerdo? Lo que pasa, claro, que eso pues no se ha explicado, ¿vale? Eso normalmente pues no se ha explicado en los colegios, no se nos ha dicho realmente el por qué hablamos así, sino que siempre se ha achacado a que nosotros pues hablamos mal o hablamos un castellano, como habéis dicho antes, incorrecto. Y realmente no es así, ¿vale? Es nuestra forma de hablar que ha evolucionado a lo largo de los siglos. ¿Cómo influye en el lenguaje el tipo de economía productiva predominante en una zona determinada? Pues esto es una pregunta también muy interesante, porque en clase con los alumnos, os voy a contar tenía una anécdota de clase. Pues el otro día, por ejemplo, estuvimos viendo las diferentes profesiones y cómo se decían esas profesiones en inglés. Y hubo una profesión que era, por ejemplo, en inglés se dice factory worker, que, bueno, se podría traducir en español como operario. Pero claro, muchos alumnos de la clase no entendían, o claro, yo les pregunté,
¿vosotros realmente utilizáis mucho la palabra operario? Y me dijeron que la mayoría no la utilizaban, porque era una palabra que normalmente pues no se había usado aquí en la zona. Y yo les pregunté por qué. Y me dijeron porque, claro, en esta zona no había muchas fábricas. Entonces, quizá, a lo mejor operario es una palabra que se utiliza mucho en zonas donde hay más industria, zonas que están más industrializadas, como podrán ser a lo mejor Cataluña, como podrán ser País Vasco, Madrid. Claro, eso es un puesto de trabajo o una profesión que a lo mejor allí pues sí está más, bueno, más extendida, pero aquí no. ¿Qué pasa? Pues el profe me comentó, ¿y jornalero? ¿Se utilizará jornalero, por ejemplo, en el País Vasco? Y claro, yo tuve mis dudas, porque jornalero realmente es una palabra muy andaluza. Jornalero significa echar el jornal, echar el día, ¿vale? En el campo. Y la verdad que aquí en Andalucía pues hay muchos jornaleros, ¿vale? Que trabajan en la aceituna, que ahora va a empezar, por ejemplo, la campaña. Pero en el norte de España tengo mis dudas de que exista esa figura tal cual la conocemos aquí, ¿vale? De hecho, a lo mejor ellos incluso utilizan otro tipo de palabras u otras frases, a lo mejor, por ejemplo, la campaña, ¿vale? De la vid, por ejemplo, en el norte, ¿no? Pero no utilizan jornalero, porque es una profesión que realmente no existe tal y como la conocemos aquí. Entonces, claro, el lenguaje va cambiando, ¿vale? Y se va estructurando en base también a la realidad del sitio donde se habla. Si aquí no existe la palabra operario, aunque exista en nuestra lengua, pero no se va a utilizar, porque esa profesión pues no está tan extendida. Y en el norte de España pues pasa lo mismo con jornalero. Pero es realmente una característica de la lengua. La lengua realmente conforma la realidad y la realidad que vivimos también conforma la lengua. ¿Vale? Por último, ¿qué valor le da al esfuerzo y a la lucha de algunos pueblos por conseguir que su lengua, como parte ancestral de su cultura, por el hecho de ser minoritaria, no deje de hablarse y desaparezca? Pues el hecho de conservar una lengua minoritaria es fundamental para un pueblo, porque como ya os he comentado antes, la lengua realmente es parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio cultural. Entonces, claro, un pueblo al que se le arrebate la lengua, pues también se le va a arrebatar la cultura, se le va a arrebatar la forma de entender el mundo, como también he dicho. Entonces, claro, es un problema también ya cultural, no solamente lingüístico. Yo veo bien, muy bien, que los gobiernos de los diferentes países o incluso aquí en España, de algunas comunidades autónomas que tienen su propia lengua, defiendan el uso de la lengua y promocionen su uso también entre la población, etcétera. Después tenemos un pequeño problemilla, ¿vale? Lo que no me gusta de eso es que muchas veces, o a veces, no siempre, los gobiernos se apropian de la lengua. Dicen, uy, la lengua es mía, ¿de acuerdo? Y ahora yo hago con la lengua lo que yo quiera. Claro, eso implica que a lo mejor ese gobierno va a utilizar la lengua de un pueblo para imponer su idea y su ideología. Y ahí ya no me gusta tanto, ¿vale? Porque la lengua, o las lenguas en general, no deberían pertenecer a nadie, a ningún gobierno, sino que las lenguas son de la gente, las lenguas son de la humanidad, de las personas. Entonces, las lenguas se utilizan para comunicarse, ¿vale? Libremente, pero no para imponer una idea o para limitar, no sé, libertades o para realmente un poco coartar a la gente. Eso no me gusta, ¿vale? Pero sí que preservar las lenguas es una tarea importante y que se debería llevar a cabo. Entonces, sí, eso es muy interesante porque, como he dicho, es parte también del patrimonio cultural de los pueblos. Muchas gracias, Ricardo. Ha sido un placer tenerte con nosotros y, además, hemos aprendido muchísimo. Nos encanta recibir en el cole a personas que nos aportan culturalmente y contigo no cabe duda de que ha sido así. Que seas muy feliz. Pues muchísimas gracias a vosotras por haberme invitado y al profe también y al cole en general. Y nada, si queréis cualquier cosa, sabéis que me podéis encontrar en la Escuela Oficial de Idiomas y estaré allí para vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muy bien, chicas.
Magnífica entrevista. Estupendo, muchas gracias. ¿Vale? ¿Todo bien, Gloria? You won't commitment. We'll take a look into these eyes, they burn with a fire.